La gobernanza del agua no es otra cosa que una nueva forma de gobernar en la cual todos los grupos de interés, tanto públicos como privados, participan activamente para conseguir el bien común. En nuestro caso es la seguridad hídrica. Por lo anterior, en la construcción del proceso de gobernanza del agua se reconocen los esfuerzos y avances de los diferentes grupos de interés y actores que confluyeron en el proceso de construcción de la gobernanza del agua en el territorio. Es así que les presentamos a continuación la cronología de estos esfuerzos individuales y colectivos en los humedales del Magdalena Medio y en el río Lebrija, hasta llegar a nuestra primera acción de gobernanza, que es la firma del Acuerdo de Voluntades en el año 2015. En el año 2000, un par de amigos nos encontramos en el Magdalena Medio, que reconocimos la importancia de recuperar procesos de participación que le estaban apostando finalmente a la restauración, a la recuperación de la pesca artesanal, de hecho como patrimonio. Esos amigos hacíamos parte de instituciones como Cor Magdalena, como la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, algunas autoridades ambientales, los municipios, algunos municipios, inclusive el departamento de Santander. Y en ese momento comprendimos la importancia de articularnos y empezar a trabajar de manera conjunta en una idea que era la recuperación de la pesca artesanal y los humedales del Magdalena Medio. Ahora hablamos de la cronología. Y esa cronología comienza cuando yo llego a esta zona, que es en el 2004, como técnico del INCODER. Y como técnico del INCODER fui uno de los como precursores, junto con los pescadores, de este tema de la mesa intersectorial del río Magdalena, incluyendo pues lógicamente su planicie inundable y el agua que la contiene. En el 2000, en estos primeros 10 años de este nuevo milenio, se fortaleció con esta mesa que le digo que se conformó. Luego, en el 2013, cuando ya se crea la UNAD, hago referencia a la UNAD porque eso me permite llevar ese conteo cronológico. Empezamos ya con el trabajo con la mesa del río Lebrija, que se fortaleció, que se consolidó en el año 2015, y ahorita con la red ABC, pues estamos dándole como el remate a este tema para darle eso que necesitamos, que es conformar ese grupo interdisciplinario, que no solamente es por disciplinas académicas, sino por el conocimiento ancestral que tienen los pescadores, que nos permite avanzar en este proceso, y queremos seguir en él y queremos llevarlo a su etapa final, como lo dije al principio, que es llegar a un acuerdo, llegar a una gobernanza que nos permita darle unos usos y unos manejos adecuados a nuestras aguas. Básicamente venimos desde 2010 teniendo unas situaciones graves en el territorio en cuanto a la pérdida de nuestras ciénagas, y en el 2011, en una reunión que se realizó entre INCODER y la Administración Municipal de Puerto Wilches, quien la presidió fue Juan Carlos Alemán Monge, logramos entender la importancia de la necesidad que había de emprender un nuevo reto o proyecto para mirar cómo se le generaba solución a esos cuerpos de agua que se han venido perdiendo, que eran productivos y que en ese momento eran improductivos. Arrancamos a generar la idea, a buscar las organizaciones, crear organizaciones, sobre todo con los pescadores, que es con quien hemos venido trabajando siempre y es nuestro arte, ¿sí? Y en vista del abandono que había desde el Estado por ese tema, tomamos la iniciativa nosotros de organizarnos y buscar la manera de que las instituciones nos conocieran, y de ahí en el 2013 logramos de que dos instituciones importantes, como fue el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura, nos acompañaran, y INCODER en su momento, nos acompañaran, y se inició el proceso y la creación de la mesa de humedales del Magdalena Medio.
A raíz de la situación del año 2010-2011 y en la preocupación que teníamos, empezamos a buscar de qué manera encontramos gente que ya venía trabajando, como nos encontramos a personas que ya estaban formando parte de una organización que estaba procurando la mejora de los humedales del río Lebrija, y entramos a formar parte ya como organización, como Asolebrija, a la mesa del río Lebrija, en la que encontramos a la Federación de Palmeros, a la Federación de Arroceros, a la Federación de Ganaderos, a los pescadores, a los pequeños mineros, a la comunidad en general, y empezamos a hacer reuniones con la academia. Estaba la Universidad Industrial de Santander, las Unidades Tecnológicas de Santander, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad Nacional, y nos empezamos a construir un poco como desde lo intelectual, del aporte de cada quien, qué se podía hacer por el río Lebrija. Mirando el daño que día por día causa más el río Lebrija, en el río Lebrija, pues las contaminaciones que están acabando con eso. Entonces de ahí nació la idea dentro de pescadores artesanales. Luego fuimos buscando apoyo profesional de la Fundación Sisuba, y fuimos juntando aquella fuerza hasta que decidimos formar la mesa de trabajo para poder poner en la mirada al resto del país y parte del mundo entero el daño que está sucediendo con el río Lebrija. Entonces en ese momento arrancaron las entidades como Ministerio de Agricultura, nuevamente las corporaciones CAS y CDMB, el Ministerio, las empresas de servicio público, Electrificadora de Santander, en fin, todos los que tienen que ver con eso. Inclusive también estuvieron los proyectos que se estaban desarrollando de minería arriba, Alicanto, estuvo también en esa parte. En fin, todos los entes presentes estuvieron en esa reunión, y eso pues en ocasión nos ha servido mucho porque ha menorizado el daño en el río Lebrija. Bueno, yo arranqué con la asociación en el 2012, finales del 2012. Me estrené en 2013 y empecé a conocer todo el sistema de las instituciones y las reuniones que teníamos con las diferentes entidades municipales y departamentales. Ahí fue cuando yo entendí la importancia de tener el apoyo de las instituciones y conformar y reunir instituciones y comunidad para trabajar de la mano, que es la única manera que yo veo que entre comunidades, instituciones, empresas y corporaciones poder trabajar de la mano. Fue cuando conformamos la mesa de humedales de Magdalena Medio, donde empezamos a asistir a las primeras reuniones en Puerto Wilches. Ahí luego en el 2015 se conformó la mesa del río Lebrija. Pues la casa había conformado una mesa, pero era más de instituciones que de comunidad. Nosotros ingresamos como comunidad con un apoyo grande para aportarle a todas las reuniones que tuvimos con las diferentes instituciones, ganaderos, bufaleros, arroceros. Pues nosotros pensábamos que ellos eran entes de contaminación y nosotros éramos afectados, por lo cual logramos ingresar a esa mesa y empezar con todos los procesos que teníamos sobre el río Lebrija, sobre el tema de inundaciones, sobre el tema de pesca, de minería, una tradición de minería de alrededor de más de 400 años. La participación de los palmicultores del Magdalena Medio, que están, digamos, representados a través de la Fundación Fruto Social de La Palma, inicia el año 2015 por una invitación que nos hace la Fundación Sisuba y la Corporación ITSEA para hablar sobre la necesidad de interesarnos por el agua desde un enfoque más dialogante y menos controversial. Yo recuerdo que esa invitación
se hizo en el marco, digamos, de un encuentro en el que participaron comunidades, pescadores del Magdalena Medio, de la zona del sur de Bolívar, de Puerto Wilches, de Sabana de Torres, de comunidades que están utilizando el recurso del agua, digamos, en ese entorno del Magdalena Medio santanderiano, y tuvimos allí una participación en la que nos enteraron estas entidades convocantes sobre la necesidad de que nos interesáramos por el agua desde un enfoque mucho más preventivo, mucho más proactivo, mucho más constructivo, y pues a nosotros nos llamó la atención, y recuerdo muy bien que en ese momento incluso nos atrevimos a firmar un acuerdo de voluntades que quedó plasmado en ese acto del 2015, y ese acuerdo de voluntades se mantiene vivo desde entonces, y de ahí para acá han venido ocurriendo una cantidad de logros y de cumplimiento de metas y de propósitos relacionados con la necesidad del recurso hídrico. El ministerio, en ese trabajo interinstitucional que tiene, ese trabajo interministerial que hay, pues es un buen escenario para aprovecharlo y plantear precisamente todas estas situaciones. Obviamente que debemos crear regionalmente una especie, y me perdonan si ya lo tienen, pero muy bueno, sería una especie de comité donde precisamente se citen tanto a los sectores públicos como privados para hacer una serie de análisis, hacer una serie de trabajos, bien puede ser en mesas temáticas abordando, no sé, temas ambientales, temas productivos, temas de créditos, temas de estadísticas, temas de... Hay cualquier cantidad de temáticas que se pueden abordar. Cuando llega la invitación del Ministerio de Agricultura, nosotros participamos con mucho agrado, y es precisamente porque nosotros veníamos adelantando unos procesos parecidos en dos sitios del país. Un sitio era el lago de Tota y el otro Iniria, Puerto Iniria. Con esta experiencia nos pusimos a disposición de las inquietudes que tenía acá nuestro amigo Eber y de las inquietudes que se estaban planteando en todo el escenario. Y algo en lo que nosotros fuimos muy puntuales era que queríamos replicar y traer a esta zona la experiencia que ya habíamos recorrido, sobre todo en todo. Y empezamos a darle, no tanto a darle, sino a apoyar ese proceso. Y empezar, primero que todo, el entender que esto no era un comité, una organización, un acuerdo de plata. Aquí nadie viene a poner plata. Compromisos de las entidades, y muy bien ustedes lo han dicho. Lo que busca este escenario es aportar. Y se aporta, como lo decía nuestro compañero, con el solo hecho de que alguien tenga una inquietud y la responda, es un aporte, y es un aporte valioso porque orienta procesos. Nosotros decíamos que esto es algo similar a un barco, pero el barco no tiene ni vela ni motor. Entonces el que se va subiendo, se sube, pero se le da un permiso. Y si la persona que se sube no empieza a remar, pues no vamos a remar. En ese momento comprendimos la necesidad de encontrarnos nuevamente el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, Cor Magdalena, entre otros, aquellos que de alguna manera comprendimos la importancia de apostarle a la restauración, a la conservación y a la sostenibilidad de los humedales y la pesca artesanal, y firmamos en el 2015 ese acuerdo que hasta hoy nos compromete y nos tiene trabajando en torno a este tema.
de un año de trabajo en los cuales se realizaron múltiples encuentros en los municipios del Río Magdalena Medio, de 3 departamentos, Santander, Bolívar y Antioquia, para establecer lazos de confianza a través de escuchar a todos los actores, se identificaron los problemas mediante la metodología de marco lógico, con árboles de problemas, priorización de problemas y la formulación de un plan de acción, en el cual se basó el primer acuerdo de voluntades firmado en el año 2015.